Buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:53 de la mañana del día 22 de diciembre del 2020, vamos a iniciar nuestra sesión número 44. Para el día de hoy revisaremos el tema de la inducción magnética, ¿no? Vamos a repasar las leyes de Faraday y la ley de Lenz. Muy bien. Si pudieran confirmarme que tienen correcto acceso a mi audio y mi video, por favor. A ver, por favor, si pudieran confirmarme audio y video para poder empezar la clase. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Nosotros habíamos visto los campos magnéticos y habíamos visto el efecto de estos campos magnéticos que tienen sobre algunas partículas en movimiento o conductores que transportan una corriente, ¿no? Entonces habíamos visto que aparece en ellos una fuerza. Muy bien, también hemos visto que una corriente circulando por un hilo conductor genera a su alrededor un campo magnético. Muy bien. Ahora vamos a ver este tema, que es la inducción magnética. ¿Ya? Partimos del hecho de que, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto nosotros los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Eh, Cada uno en la forma en la cual se producen estos campos, ¿no? Pero hasta ahora no los hemos relacionado uno con otro, no ha habido una relación, ¿listo? Sin embargo, sí tenemos que un campo eléctrico impuesto sobre un conductor, ¿no? Da lugar a una corriente, la cual a su vez genera un campo magnético, ¿listo? ¿A qué me refiero? Hemos visto que una corriente que circula por un conductor genera a su alrededor un campo magnético. Ahora, si nosotros ampliamos el panorama y vemos, pero ¿cómo es que se está generando esa corriente? Entonces podríamos decir, si yo tengo una batería con una resistencia y hay un hilo conductor muy largo, este hilo conductor va a generar a su alrededor un campo magnético. ¿Listo? Entonces, esto podríamos nosotros verlo algo así. ¿Qué pasaría si yo tuviera, así, digamos, una batería, ¿no? Una fuente electromotriz? Imaginemos acá una resistencia y acá imaginemos nosotros que tenemos así un conductor. Lo voy a dibujar en este caso así, de esta forma, pero ya sabemos que acá hay conductores en todo lado. Pero imaginemos que este tramo es muy largo. Es un conductor que tiene una longitud L, ¿no? Entonces la corriente, hemos dicho que por convención, perdón, viene impulsada en este sentido. La resistencia viene por acá y va a ingresar de esta manera. Y por acá va a salir la corriente I. Entonces, lo que me está queriendo decir esta parte de la teoría es que alrededor de este conductor se va a crear, debido a la corriente que se crea. Y si recordamos un poquito, si el cable lo considero yo muy largo, muy largo, comparado con la distancia donde yo quiero calcular, a su alrededor se genera un campo magnético. ¿Listo? Se va a generar un campo magnético. ¿En qué dirección va a estar dirigido? Bueno, estará en este caso, considerando este punto,
sentido horario. Entonces acá va a haber un campo magnético. Esto llegará a este punto. Así. Así se estaría creando acá un campo magnético. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos dilucidar? Lo que voy a concluir acá, que un campo eléctrico, ¿ah? Un campo eléctrico, porque acá se va a crear un campo eléctrico, recordemos, una diferencia potencial viene de un campo eléctrico, ¿no? Va a haber un campo eléctrico entre los puntos A y B, ¿listo? Entre estos puntos se genera un campo eléctrico. El campo eléctrico origina un campo magnético. Entonces hay una relación. Acá vemos una relación, ¿no? Si yo, esta fuente, vamos a ponerle así mejor para que no se confunda con el campo E. Y vamos a poner acá, vamos a ponerle voltaje mejor así, si no se va a confundir, no queremos que... Si acá hay una fuente de voltaje, así, ¿no? Acá entre A y B se crea este campo eléctrico. Entonces, si yo eso fuera variable, el símbolo de variable es acá una flecha cruzada, ¿sí? Y yo comienzo a variar desde, digamos, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, vamos a ver que conforme el campo aumenta, ¿no? Entonces va a aumentar acá la corriente. Recuerden de la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Eso sería la ley de Ohm, ¿no? Entonces, porque acá estamos considerando que acá este conductor no tiene resistencia. Su resistencia de este conductor es igual a 0 ohmios, ¿ya? Entonces vamos a considerar, no tiene resistencia. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? Esta corriente, a lo que yo quiero llegar es que vean que la corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué significa? A más voltaje, más corriente. A menos voltaje, menos corriente. Esa es una relación directamente proporcional. Entonces, si yo comienzo a aumentar acá el voltaje, va a haber más corriente. Y si hay más corriente acá, si más corriente pasa por acá, si yo estoy asumiendo que acá estoy utilizando un conductor muy largo comparado con esta distancia, donde yo quiero calcular una distancia A, entonces yo puedo utilizar la ley de Ampere. B va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por A. Entonces, fíjense que acá, esto yo lo puedo representar como a mu sub 0 sobre 2pi por A por I. ¿Listo? Entonces, si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente. Y acá, si yo aumento la corriente, como ven, es también una relación directamente proporcional. Mu sub 0 es una constante. 2pi constante. La distancia A no va a variar. Es la distancia donde yo quiero calcular. Entonces, todo esto es constante. Y como está multiplicando con I, entonces si aumento I, también aumenta el campo. Si disminuyo I, disminuye el campo. Entonces, vemos que indirectamente, al aumentar el voltaje, al aumentar el campo eléctrico entre A y B, también aumento el campo magnético. Hay una relación. Hemos encontrado acá una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguna relación en la cual un campo magnético cree un campo eléctrico? Esa es la pregunta. Esto ya está, ya lo hemos podido determinar. Perfecto, esto ya está. Pero ahora esta condición, ¿se podrá dar un caso así que un campo magnético cree un campo eléctrico? ¿No? De eso trata el tema de hoy. ¿Ya? De eso trata nuestra sesión del día de hoy, ¿no? La pregunta acá es, ¿un campo eléctrico podrá ser producido por un campo magnético? ¿Quién nos respondió esa pregunta? Michael Faraday. En el año 1831, él descubre que variaciones de un campo magnético en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, pueden generar un campo eléctrico. A ese fenómeno se le conoce como inducción electromagnética. ¿Ya? De ahí el nombre, electromagnética. Me está relacionando campo eléctrico y campo magnético.
¿Listo? Entonces, sí un campo magnético puede producir, puede generar, puede crear un campo eléctrico siempre y cuando el campo magnético varíe en el tiempo. Perfecto, entonces vamos a ver qué es lo que hizo Faraday para llegar a esto. Faraday dice, apreció que no se registraba corriente en un galvanómetro cuando la barra magnética estaba estacionaria. A ver, vamos a tratar de reproducir el experimento. Ustedes tienen acá una espira, en este caso una espira circular. Si yo el imán que vemos acá, esta barra magnética o este imán, yo lo mantengo estacionario, quieto, frente a esta espira, el resultado es que no va a haber corriente inducida. No hay ninguna corriente circulando por acá. Recuerden que en algún momento vimos, ¿no?, que un campo magnético produce una corriente, ¿no?, en un conductor, ¿no? Así como un conductor con corriente produce un campo magnético, también se da el caso inverso. Entonces, si yo coloco el imán y no lo muevo, lo dejo estacionario, resultado, corriente cero. No hay corriente en el espira. Pero si yo acerco el imán o alejo el imán del espira, me voy a dar cuenta que se produce una corriente en una dirección para un caso y en otra dirección para el otro caso. Quiere decir, cuando acerco el imán al espira, la aguja del galvanómetro deflecta, o sea, se va hacia un lado, ¿sí? Se ve hacia un lado. ¿Bien? En cambio, si lo alejo, ahora la aguja pasa hacia el otro lado. Entonces aparece una corriente. A esa corriente que aparece en esta espira, que no tenía corriente, ¿no? Esa era la condición inicial, no había corriente. A esa corriente se le llama corriente inducida. Estoy induciendo una corriente, ¿ya? Entonces aparece una corriente. Y si está apareciendo una corriente, ¿no?, en la espira, en los terminales de la espira vamos a ver que se está creando una diferencia de potencial, un voltaje, un campo eléctrico. Entonces, el experimento de Faraday demuestra que una corriente es inducida en la espira por un cambio en el campo magnético. ¿Listo? Entonces, tiene que haber un cambio en el campo magnético. La espira se comporta como si estuviera conectada a una fuente de fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque se está produciendo una corriente en esa espira. Experimentalmente se encuentra que la fuerza electromotriz inducida depende de la razón de cambio del flujo magnético a través de la lámpara. Habíamos visto lo que era flujo magnético en una clase pasada, ¿no?, que son estas líneas de fuerza, ¿no?, que salen, en este caso, del polo norte del imán y van hacia el polo sur del mismo imán, ¿no? Entonces, la cantidad de estas líneas, lo que me viene a dar es el flujo, el producto del campo magnético por el área que va a atravesar estas líneas, me dan el flujo magnético. ¿Listo? Entonces, en el primer caso, cuando yo acerco el imán, puedo ver, ¿no?, se va a notar que más líneas van a entrar por la espira, por el área perpendicular de la espira. Sin embargo, cuando alejo el imán, menos líneas van a pasar por esta área. ¿Listo? Entonces, hay una relación entre esa corriente inducida y el flujo magnético que está saliendo del imán, que está atravesando esta espira. Muy bien. Entonces, esas son algunas conclusiones. Entonces, nosotros podemos concluir, de acuerdo a las observaciones, que la fuerza electromotriz inducida, designada como E, es igual a menos la razón de cambio, la rapidez de cambio, la derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? Del flujo magnético. ¿Sí? Si el flujo magnético cambia con el tiempo, entonces se va a producir una fuerza electromotriz, ¿ya? Entonces, las unidades es el Weber por segundo, ¿no?, la unidad del flujo respecto a la unidad de tiempo, y a esa relación es igual a voltios. Ahora, importante, el signo negativo que vemos acá en la relación menos
nos indica que esa fuerza, el sentido de esa fuerza electromotriz nos va a indicar hacia dónde está dirigida, ¿ya? Entonces, tenemos esto, ¿no? Que va a haber una fuerza electromotriz debido a que a la razón de cambio, a la rapidez de cambio, a la derivada, ¿no? Es la derivada viene a ser el aspecto matemático, pero la interpretación física es la rapidez de cambio. ¿Cuán rápido cambia el flujo con respecto al tiempo? Eso me va a dar la fuerza electromotriz. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí aparece acá un signo negativo. El signo negativo en un momento lo vamos a ver. Si nosotros consideramos una bobina con n vueltas, ya en una sola vuelta con n vueltas, entonces vamos a tener que cada bobina, cada pequeña espira, genera su propia fuerza electromotriz. Entonces tenemos que nosotros sumar el efecto de las n espiras, las n vueltas de esa bobina, para determinar la fuerza electromotriz total inducida en esta bobina, ¿ya? Pero para eso nos dice que esas vueltas tienen que estar muy apretadas, ¿no? Muy cerca, no dejar espacios entre espira y espira, tiene que estar bien apretada esa bobina. No sé si ustedes en algún momento han visto lo que se conoce como un transformador. Después vamos a ver transformadores, pero no sé si en algún momento han visto un transformador, ¿no? Es un dispositivo que se utiliza, por lo general en las casas se utiliza cuando ustedes han comprado algún equipo que es de 110, sabiendo que nuestra energía es de 220 voltios, ¿no? Pero tengo un equipo que es de 110, de repente algún equipo antiguo, por lo general hoy en día ya vienen autorregulados para 110, 120, ¿no? Pero antiguamente venían los equipos bien definidos, 220 y 110. Entonces a veces uno compraba un equipo que podía venir así, hacen un cambio de voltaje, hacen una adecuación del voltaje, ¿ya? Entonces el transformador, como les digo, a veces resultaba que yo me compraba un televisor, ¿no? Muy moderno, venía de Japón incluso, el televisor, pero allá usan 110 voltios, ¿no? Entonces, la única forma para yo hacerlo trabajar, sabiendo que mi voltaje, ¿no?, de consumo es 220, entonces yo tenía que usar un transformador. Y el transformador no es más que es una bobina enrollada en un núcleo de acero, de hierro, perdón, de hierro se utiliza ahí. Entonces, hay que hacer un enrollamiento y se enrolla se le da una cierta cantidad de vueltas en función del voltaje que hay que bajar, ¿no? Entonces, ese transformador lo que hace es pasar de 220 voltios a 110 voltios. Y ahí utilizamos el concepto de las bobinas y las fuerzas inducidas. Ya, va a haber un apartado, después vamos a ver autoinducción, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un poquito de bobinas y una partecita vamos a ver sobre transformadores. Ahí para que puedan entender un poquito cómo es que trabajan estos dispositivos que, aunque no lo crean, todavía se utilizan. Y no solo se utilizan a veces para bajar el voltaje, también tienen otras funcionalidades, ¿no? Y en la industria también se utilizan transformadores para llevar la energía de un punto a otro punto por la energía que sale de una subestación está en el orden de los kilovoltios, pero para que llegue hasta tu casa es en el orden de los voltios. Entonces alguien tiene que bajar ese voltaje de kilovoltios a voltios, que hay que irlo bajando, ¿no?, hasta que llega a 220 voltios. Entonces eso lo hace un transformador, ¿no? Podemos ver en algunos postes algunos transformadores, ¿no? Y la idea de funcionamiento siempre es la misma. Entonces, vamos nosotros a tener que va a ser solamente, son muchas bobinas, muchas vueltas de una bobina, ¿no?, que se le da a un núcleo. Ya después vamos a conversar un poquito sobre esto. Pero en el caso que nos compete en campos magnéticos, cuando hacemos el análisis, si tenemos una bobina con muchas vueltas, n vueltas, entonces la fórmula, que era esta originalmente, ¿no?,
pasa ahora a ser multiplicada por el número de vueltas. Es la misma fórmula, solo que multiplicada por el número de vueltas. En donde la relación, el número de vueltas por el flujo, me da lo que se conoce como enlaces de flujo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a explicar un poquito este signo, y esto es fundamental que lo entiendan, porque si entendemos bien la idea del signo, los problemas salen solos. La idea del signo, la explicación de por qué el signo, de cómo saber la corriente que se induce, hacia dónde va a estar dirigida, ¿sí? ¿Cómo sé yo que la corriente que voy a inducir va en uno u otro sentido? Eso me lo explica la ley de Lenz. La ley de Faraday me dice que si hay un flujo magnético variable en el tiempo, ¿sí? O sea, un flujo que depende del tiempo, ¿ya? Fíjense la relación. Un flujo magnético, un campo magnético que varía en el tiempo, entonces se va a producir una fuerza electromotriz que se le llama fuerza electromotriz inducida. O sea, va a aparecer un voltaje. ¿Listo? En los terminales de ese conductor. Hasta ahí, eso me explica la ley de Faraday. Ahora la idea es saber, pero esa corriente inducida o ese voltaje inducido en los terminales, ¿qué sentido va a tener? ¿Cuál va a ser positivo? ¿Cuál va a ser negativo? ¿Hay manera de saberlo o no hay manera de saberlo? Sí, sí hay manera de saberlo. Eso me lo explica la ley de Lenz. ¿Qué me dice la ley de Lenz? Me dice, se refiere al sentido de las corrientes inducidas por cambios de flujo y al de sus propios campos magnéticos. Esta ley establece que la dirección de una corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Que se opone a la causa que lo produce. Entonces, con esas palabritas nosotros vamos a explicar una corriente que se opone a la causa que lo produce. Tenemos dos maneras de inducir corriente, ¿no?, en un conductor. El primer caso es cuando hay un movimiento de un conductor en un campo magnético. Imagínense, acá tenemos un conductor y una resistencia, y acá tenemos una barra conductora. Y esta barra conductora se está moviendo en este sentido, a la derecha. ¿Sí? Acá podemos ver estas XB de color verde, es el campo magnético, pero que está yendo hacia adentro de la pantalla. Muy bien. Entonces, ¿cómo sé yo que la corriente efectivamente va en este sentido? Va a circular de esta manera, hacia abajo. O en otras palabras, si veo acá un circuito cerrado, si se dan cuenta acá hay un circuito cerrado, ¿sí? Este cuadrado que ven acá, ¿no? ¿Por qué la corriente va en sentido, yo le dibujo acá en sentido antihorario? ¿Por qué no ha sido en sentido horario? Vamos a ver. Cuando se mueve esta barrita hacia la derecha, esta área que ustedes ven acá comienza a crecer, ¿sí? Al mover esta barra hacia la derecha, fíjense, esta dimensión y esta dimensión crecen, por lo tanto el área aumenta. Como el área aumenta, más líneas de campo magnético van a pasar por esta área. Entonces, como aumentan las líneas, aumenta el flujo, va a aumentar el flujo. Entonces recuerden lo que dice la ley de Lenz, se opone a la causa que lo produce. Entonces, por un simple y llano principio de física, que es la conservación de la energía, ¿no? Eso nunca se deben olvidar. En la física existe lo que es la conservación de energía, y muchos de los problemas que vemos están relacionados con el principio de conservación de la energía. Entonces, cuando yo tengo esta barra y comienza a moverse, más flujo va a entrar por esta área de acá, por esta área. Ahora, ¿cómo reacciona este circuito a ese incremento de flujo? Creando una corriente que va a ir en un sentido tal que esta corriente va a crear su propio campo magnético, pero que se va a oponer a este campo magnético.
Entonces tiene que ser un campo magnético que ahora salga de la pantalla, en sentido contrario, que va a ser mucho menor que este campo, que es menor, pero la idea es oponerse al quien lo está produciendo. ¿Ya ven? Entonces, por eso es que tiene este sentido. Pero, ¿y ahora qué pasaría si yo a esta barra, en vez de que vaya a la derecha, ahora le digo que vaya a la izquierda? Al ir hacia la izquierda, ahora esta área se acorta, esta área disminuye, ¿no? Se están acortando estas dimensiones. Entonces, comienzo a cortar y el área empieza a disminuir, y como el área disminuye, si el campo es uniforme, entonces me voy a dar cuenta que menos líneas van a atravesar esta área. Como ha disminuido la cantidad de líneas, ahora se genera acá una corriente que lo que va a hacer es buscar regresar a esta condición inicial, a esta condición. Como quien dice, se acostumbró a tener muchas líneas de campo acá, y a la hora de disminuirle, reacciona y cambia el sentido de la corriente, ahora cambia el sentido, y va a crear a su alrededor un campo magnético que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a reforzar este campo magnético que va a estar en esta área. ¿Ya? A ver si lo podemos ver mejor acá. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es, tenemos acá un circuito, ¿no? Acá está mi resistencia, acá hay un conductor, imagínense mi conductor, y acá tengo una barra que inicialmente estaba acá, estaba quieta, ¿sí? Sin movimiento. Entonces, al estar quieta y sin movimiento, entonces no había corriente. De repente esta barra yo le doy una velocidad hacia la derecha. Y vamos a analizar para este instante, cuando justo está en esta posición. Entonces, ¿qué va a pasar? De mi barra se ha desplazado una determinada longitud. Hay una resistencia y tengo un campo magnético que, por lo que estamos viendo, es entrante, un campo magnético hacia adentro. Entonces, cuando estaba en la posición inicial, yo tenía, por decirles, 6 líneas de fuerza de campo magnético. Pero a la hora que yo he movido esta barra a esta otra posición, ahora tengo ¿cuántas? 12 líneas de campo magnético. O sea, el flujo aumentó. Entonces, primera observación, el flujo se incrementó, varió, ha variado. Como en la velocidad depende de quién, depende del tiempo, entonces el flujo con el tiempo también ha cambiado. Este es mi tiempo cero, este es un tiempo t. Entonces, para un tiempo t, el flujo cambió, varió el flujo. Entonces, aparece acá, y esto se sigue moviendo, aparece acá una corriente. ¿Ya? Va a aparecer en este conductor una corriente. ¿Qué es lo que va a hacer esta corriente? Debe ser tal esa corriente, o debe recorrer en un sentido tal que debe oponerse a este incremento de flujo. Como quien dice, se acostumbró el sistema a estar en la posición t igual 0, con sus 6 líneas de flujo. Se acostumbró a esto. De repente se le da un movimiento a esta barra y al desplazarse comienzan a entrar más líneas de flujo. Entonces aparece acá una corriente que tiene que crear su propio campo magnético, ¿no? Aplicando este principio de que una corriente por un conductor crea su campo magnético. Entonces debe aparecer acá un campo magnético que se oponga a esto. Para que se oponga, yo tengo que crear un campo que sea así, saliente, puntitos, saliente. Un campo B, ¿ya? Un campo B', vamos a ponerle así, B', ¿sí? Que se oponga, para que se oponga al campo B, que tiene que oponerse este campo. Entonces,
¿De qué manera deberá ir la corriente para que el campo magnético sea saliente, sea hacia afuera? ¿Mm? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener así. Para acá voy a tener mi B' y en sentido contrario estoy teniendo lo que es el campo B. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo tiene que ir la corriente por acá para que para que genere este campo magnético? Entonces, el dedo pulgar en el sentido de donde debería ir la corriente, por ejemplo, probamos qué pasaría si pongo el pulgar apuntando a la derecha, por ejemplo. Si lo pongo apuntando a la derecha, por acá el campo va a salir. Pero en el lado de la espira, en el área de la espira, aquí esto se llama espira. Esta es una espira cuadrada. En el lado de la espira va a ser entrante. Va a ser así. ¿Sí? Va a ser así. Por acá sale, pero por acá va a entrar. No me conviene que entre. Yo no quiero que entre porque va a sumar al campo y esa no es la idea. Eso no es conservación de la energía. Entonces, tiene que oponerse. Muy bien. Entonces, como tiene que oponerse, entonces este sentido no es el adecuado. Entonces, ¿cómo debe ser el sentido correcto? El sentido correcto tiene que ser así, de esta manera. De esta manera se va a crear a su alrededor un campo magnético igual, donde en la parte de afuera va a ser hacia adentro, pero en la parte interna, en el área de la espira, que es lo que me interesa a mí, va a estar dirigido hacia afuera, que es la representación que vemos acá, ¿no? Entonces se está oponiendo. Entonces ya tengo la corriente hacia dónde va a ir. La corriente sigue una dirección anti-horaria. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa cuando es a la inversa? Cuando ahora, digamos, llegué hasta este punto, ¿no? Llegué a este punto, llegó la barra hasta ahí, hasta ese lugar, pero ahora, como llegó a su máximo, por así decirlo, de acá, ahora yo la voy a regresar hasta este punto, hasta donde estaba antes. ¿Listo? Ahora la regresamos hacia donde estaba anteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por acá teníamos 1, 2, así. Tenemos así. Ahora ese va a ser mi nuevo t igual a 0. Y este va a ser mi nuevo t. Este es r. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a este punto max, por así decirlo, mi máximo, hasta donde puede llegar la barra, llega y después de repente ahora le imprimo yo una velocidad en sentido inverso. En la misma dirección, o sea, ¿no? En dirección horizontal, pero en sentido inverso, ahora a la izquierda. Entonces, va a ir hacia la izquierda. Pero digamos que el sistema llegó a este punto y como que se acostumbró a tener 12 líneas de fuerza de campo magnético. Se acostumbró a tener esa cantidad. Y ahora ve cómo comienza a disminuirse ese campo. Entonces, se acostumbró a tener una corriente acá. Al disminuirle el área, esa corriente va a disminuir, va a volver a cero. Entonces, ¿cómo reacciona la espira? La espira reacciona a la inversa. No quiere desaparecer esa energía, no quiere desaparecer la corriente inducida. Entonces, se mueve ahora a la inversa. Ahora se mueve en este sentido. ¿Para qué? Para crear corrientes inducidas de sentido contrario. Y ahora, esta corriente que se ha inducido de sentido contrario va a crear un campo magnético a su alrededor que va a ser de esta manera. Entonces, en el área que vemos acá, ahora ya no son 6, sino 6, 7, 8, 9, 10. 10 líneas de fuerza, 10 líneas de campo magnético, ¿no? Se incrementó el flujo. ¿Para qué? Para mantener la corriente inducida, para que no desaparezca esa corriente. ¿No? La corriente busca permanecer. Entonces, se está induciendo
una corriente que ahora está viajando en sentido contrario con la finalidad de reforzar el campo magnético, ¿no? Entonces, estamos viendo que para una condición viaja en un sentido y en otra condición viaja en sentido contrario. Eso es lo que me está explicando la ley de Lenz. Por eso es que en la fórmula aparece el signo negativo, que solamente me está indicando que se opone. Es una oposición, ¿ya? Cuando vemos acá en la fórmula, este signo no es otra cosa más que indicarme que este voltaje es producto de la oposición a la causa que lo está produciendo. Se está oponiendo al flujo magnético que lo origina, nada más. El valor numérico es lo que nos interesa para hacer algunos cálculos, ¿no? Por ejemplo, se indujo 12 voltios, entonces menos 12 voltios. 12 voltios es el voltaje que a mí me interesa y el menos solamente es que se opone, que esos 12 voltios son producto de la oposición al campo magnético que lo estaba originando. Otro tipo de representación, otro caso es cuando el que se mueve, en este caso se movía la barra. El campo magnético está uniforme, está, digamos, está quieto, por así decirlo, ¿sí? No hay variación del campo magnético acá. El que se está moviendo es la barra, y al moverse la barra, crece el área, y al crecer el área, el flujo va a aumentar. Ustedes recuerdan la ecuación, perdón, ustedes recuerdan la ecuación de flujo magnético. Nos decía que flujo magnético acá era igual, el flujo magnético es igual a, ¿recuerdan? Al campo magnético por el área, ¿no? Si fuera todo constante, ¿no? Entonces, si yo al área la hago aumentar, el flujo aumenta. Si el área disminuye, el flujo disminuye. ¿Listo? Esto siempre manteniendo a B constante. Si yo a B lo mantengo constante, el único que puede variar es el área, ¿no? Entonces, estamos viendo, como hemos visto, ¿no? O sea, la fuerza inducida va a ser igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Flujo magnético con respecto al tiempo. Esto es, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera puede cambiar el flujo? Vamos a la fórmula. La fórmula me dice que flujo magnético es igual a campo magnético por el área. E incluso siendo más general, por el coseno del ángulo θ, donde θ es el ángulo entre el vector campo y el vector área, ¿sí? Entonces, si B es constante, el que puede cambiar es el área. El área puede aumentar o puede disminuir. Si aumenta, el flujo aumenta. Si disminuye, el flujo disminuye. ¿Listo? Una condición adicional podría ser que de alguna manera B sea constante, A constante y cambie el ángulo. Si yo cambiar el ángulo, también va a cambiar el flujo. Si el área es constante, el ángulo es constante, la única manera para que cambie el flujo sería que B sea variable, ¿no? Entonces, tiene que haber una variación de cualquiera de estas tres variables, B, A o θ, para que exista un flujo variable en el tiempo. Y al haber un flujo variable en el tiempo, existe una fuerza electromotriz inducida, ¿ya? Esa es la idea, que se crear esa fuerza electromotriz. ¿Cómo la creo? Haciendo que el flujo sea variable. ¿Y cómo hago que el flujo sea variable? Tres opciones. Hago que el campo sea variable, hago que el área sea variable o que el ángulo sea variable. El ángulo entre el campo y el área sea variable. Entonces, acá, en este primer caso, ¿quién está variando? Acá, como vemos, no es el campo. El que está cambiando es el área. En este ejemplo es el área es la variable. Acá es el área. El área aumenta o acá el área disminuye. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Hay otro caso, como es este de acá, en el cual, fíjense, el área está quieta, no hay variación de área, no se va a mover esta espira. El que se va a mover es el
el imán. Este imán que tenemos acá lo vamos a empezar a mover. Primero lo acercamos a la espira, pero al acercarlo van a haber más líneas pasando por acá. De igual manera, como hay más líneas, se va a crear acá un campo, una corriente inducida, y esa corriente debe crear un campo magnético que se oponga a esta cantidad de líneas. ¿Listo? Entonces la corriente aparece, en este caso, no sé si lo llegan a ver, está yendo en sentido, ¿no? Acá está hacia arriba. Llega a este punto y por acá va a bajar. Por este lado baja y por este lado sube. Si hago esto, el pulgar en el sentido de la corriente, voy a ver que el campo magnético fuera de la espira es hacia la derecha, pero dentro de la espira es hacia la izquierda. Y se está oponiendo a las líneas de campo, ¿no?, del imán. Cuando alejo el imán, las líneas que atraviesan esta área de la espira disminuyen. Y la corriente cambia de dirección. Ahora es hacia abajo, por este lado, y por este lado del fondo sube, ¿no? De manera tal que ahora la corriente inducida va a crear un campo que es hacia la izquierda, fuera de la espira, y dentro de la espira va a ser hacia la derecha. De esta manera refuerzan el campo magnético, ¿no?, creado por el imán. ¿Listo? Entonces acá tenemos un caso en el cual el campo es el que está variando, ¿sí? Acá el campo es el que va a cambiar con el tiempo, ¿no? Al acercarlo y al alejarlo, creo también una corriente inducida, ¿no? Entonces son los dos casos más comunes. Estaría faltando el del ángulo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos los dos casos para crear campos magnéticos, los dos casos por los cuales nosotros creamos los campos magnéticos, ¿no? Unos moviendo el área, ¿no?, modificando las dimensiones del área, y otro es, ¿no?, si yo tengo acá un imán del polo norte, entonces las líneas van a salir, y si yo me acerco hacia donde hay una espira, imaginemos una espira de esta manera, acá tenemos terminales, entonces cuando yo me acerco, sucede esto, que más líneas van a atravesar esta área. Entonces aparece acá una corriente, ¿no?, que tiene que oponerse a este cambio en la condición. Inicialmente, digamos, no había imán, entonces estaba en reposo esta espira, no había corriente por ella, y de repente aparece un imán y lo comienza a acercar. Entonces comienzan a aparecer estas líneas, ¿no?, y cada vez en mayor cantidad. Entonces va aumentando el flujo aumenta, ¿no? Vamos a poner acá, el flujo magnético aumenta. Entonces aparece una corriente en este sentido. Acá aparece mi corriente I, así. De manera tal que en esta espira va a aparecer un campo magnético a su alrededor y va a crear campos magnéticos contrarios al campo magnético que está creando el imán. ¿Listo? Lo va a crear de esta forma. ¿Listo? Al crearlo de esta manera se opone y se cumple la ley de Lenz y la ley de Faraday, ¿no? Entonces acá se crea un campo magnético. Perdón, acá se crea una fuerza electromotriz inducida, ¿no? Se ha creado acá un campo magnético contrario al campo magnético que produce el imán. Si ahora el imán lo retrocedo, lo alejo de esta espira, ¿no?, lo alejamos, ¿no? Entonces ahora el imán lo vamos a alejar, ¿no? Entonces la espira queda más lejos. Entonces ahora vemos que menos líneas de campo atraviesan la espira. Entonces, como están pasando menos líneas de campo por una condición de equilibrio, ¿no?, de conservación de la energía, ahora la espira quiere mantener esa condición de energía, ¿no? Entonces
Entonces invierte la polaridad de la corriente inducida, ¿no? De manera tal que a su alrededor ahora se va a crear un campo magnético que va a estar dirigido hacia dentro de la espira, hacia adentro, ¿no? Y de esa manera refuerza al campo magnético que se está alejando, ¿no? Acá este se está alejando. Entonces, igual el flujo acá empieza a disminuir, el flujo magnético, y se refuerza con el campo magnético creado por la corriente. Entonces acá aparece otra vez una fuerza electromotriz inducida. Entonces acá vemos un caso en el cual el campo magnético aumenta y acá el campo magnético disminuye, ¿no? Condiciones necesarias estas dos para que el flujo sea variable. ¿Listo? Con esas dos yo tengo que el flujo es variable. Nos falta la tercera. La tercera, vamos a borrar esto. La tercera es para un caso muy particular. Ahí habría que hacer que el ángulo sea variable. Entonces, ¿cómo consigo yo que el ángulo sea variable? No sé si recuerdan que en una clase habíamos visto esta parte. Imagínense que tenemos acá un imán. A ver, vamos a dibujarlo mejor. Vamos a suponer que acá tenemos un imán, ¿ya? Un imán, vamos a colocarlo acá, un terminal, un polo del imán, polo norte, y acá al frente vamos a dibujar el polo sur. De manera tal que lo que voy a tener es que el campo magnético va a estar en esta manera. Acá hay un campo magnético B, y yo puedo decir que ese campo es constante, ¿sí? Ese campo es constante. Muy bien. Ahora, ustedes imaginen que voy a colocar yo acá una espira, un conductor, en forma que tenga la forma de una espira cuadrada o que tenga una forma circular. No hay problema, acá está mi mano. Entonces, vamos a colocar acá mi espira, pero la vamos a colocar, la vamos a dibujar en primera instancia, la vamos a dibujar de esta manera, que esté en esta forma inicialmente. Así, de esta manera. ¿Sí? Así está mi espira. Entonces, si yo la veo de perfil, voy a tener, acá está mi espira, así, perdón, de frente, si lo veo de frente, voy a tener acá mi espira, ¿no? Ahí va a estar mi espira, y si yo dibujo su vector área, va a estar acá, el vector área, el área de la espira. ¿Listo? Y el campo magnético está en esta dirección, así. Entonces vemos que está formando, ¿cuánto? Formamos acá 90 grados. Listo, formamos 90 grados. Y de acuerdo a la fórmula de flujo magnético, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener acá de acuerdo a la fórmula de flujo magnético? Recuerden, la fórmula es flujo magnético es igual al campo magnético por el área por coseno del ángulo, donde θ viene a ser el ángulo entre B y A, ¿no? Es un producto escalar. Entonces, coseno de 90, 0. Por lo tanto, el flujo magnético acá es 0. Cuando la espira esté en esta posición, no hay flujo. En realidad, no hay flujo que esté bajando, pasando, atravesando esta área. El flujo va paralelo a la espira. Está yendo paralelo, entonces no hay flujo. ¿Se dan cuenta? No hay flujo. Entonces empezamos acá desde 0. Imagínense que nosotros podemos girar esto, podemos darle vuelta a esta espira. Entonces la comenzamos a girar y ahora la colocamos así, de forma tal que su área, que está acá, forma con el campo magnético, ahora sí, un determinado ángulo.
supongamos que 30 grados. Entonces, al haber acá ya un ángulo 30 grados, voy a multiplicar B por A y va a existir un flujo. Va a haber un flujo. Entonces, aumente el flujo. Seguimos girando la espira. Giramos un poco más. Listo, giramos la espira. Tenemos acá mi área. Tenemos acá mi ángulo. ¿No? La comenzamos a girar. Gira más. Vamos a llegar hasta este punto en la cual campo y área. Listo, estamos girándola y el ángulo comienza a incrementarse, comienza a variar el ángulo hasta que llego a este punto. ¿Y acá qué tengo? ¿Cuánto es el ángulo acá? El ángulo va a ser, claro, el flujo sería multiplicado por 1. El flujo va a ser multiplicado por 1, porque acá el ángulo va a ser 0 grados. Acá es 0 grados, acá 0 grados. Si es 0 grados, coseno de 0 es 1 y el flujo acá es máximo. Cuando esté en esta posición, hablamos de un flujo máximo. Si es máximo, entonces eso va a ser igual a B por A, nada más. Si es máximo es B por A, porque ya sabemos que acá es por 1. Y en los demás casos va a ser por 0.7, por 0.8, por 0.5, por 0. Fracciones, ¿no? De 1. En cambio acá, en el máximo es por 1. Y si es por 1, quiere decir que llegó al punto máximo. Y si sigo girando ahora la espira va a tener esta representación, para acá el área y para acá el campo magnético. Otra vez aparece un ángulo acá. Entonces acá comienza a disminuir así. Hasta que otra vez se ponga en vertical y vamos a tener que el área, vamos a dibujarlo acá, va a ser acá de esta manera, la espira. Ahora el área va a ser para este lado y para acá vamos a tener al campo magnético. Y ahora forman 180 grados. Y acá tengo otro teta máximo, pero un máximo negativo de B por A. Máximo negativo. Entonces quiere decir que hasta un máximo negativo y otra vez se va a repetir el ciclo si esto lo sigo girando. Si la espiral la sigo girando, voy a tener esta representación. ¿Listo? Y en los terminales, en estos puntos de acá, que aparece un voltaje inducido, una FEM inducida, va a tener esta apariencia, esta forma va a tener esa FEM inducida. Va a haber esta FEM inducida acá. ¿Listo? Esto va a ser en función del tiempo. Aparece esta FEM inducida. Y esto no es otra cosa más que lo que vamos a ver después, que se llama la corriente alterna. Esto origina la corriente alterna. Entonces, la idea es ahora averiguar cómo yo puedo hacer que se mueva esta espira, que comience a girar. ¿Cómo puedo hacer que esto empiece a girar? ¿Qué utilizamos? Caídas de agua, que el agua sea quien mueva a esta espira, ¿no? Al mover la espira, estoy creando esto. Puede ser el viento, puedo colocar unas especies de hélices, ¿no? Unas paletas con unas hélices, y que sea el viento quien, al girar la hélice, gire esta bobina. ¿Listo? Son algunas técnicas, algunas formas. En otros es la espira queda quieta y lo que hago girar es la carcasa donde está el imán, ¿no? También es otra manera. Hago que el imán sea el que gire y la espira quede quieta. Igual, al girar el imán, el campo magnético no va a cambiar porque esto no se va ni a acercar ni a alejar. Solamente al cambiar el imán, al girar, lo que estoy cambiando es el ángulo de incidencia. ¿Listo? La espira la voy a tener así quieta y al girar el imán, acá, norte y sur, no pasa nada. Pero cuando cambie a esta posición, sur y norte, entonces ahí va a entrar con un cierto ángulo respecto al área. Cuando llegue a esta posición, el imán igual va a incidir con otro ángulo.
y así hasta que llegue a la posición máxima, ¿no? En la cual va a ser de esta manera. ¿Listo? Entonces, ya ven, así de acuerdo a eso vamos viendo técnicas en las cuales yo puedo generar una corriente alterna. Girando la espira o girando el sistema donde estén los imanes. Cualquiera de las dos es perfectamente válida, cualquiera de las dos se puede utilizar para generar una corriente alterna. Y esta es la corriente que nosotros utilizamos, esta es la corriente que nos envían las centrales eléctricas, sea que la central sea por caídas de agua, una hidroeléctrica, o sea una termoeléctrica, como es en el caso de Nersur, en la cual al hervir ellos el agua usando el carbón, lo que hacen es que el vapor de agua salga, ¿no? Acá comienzan a hervir el agua, comienzan a hervir agua, grandes cantidades, y esto sale por unas tuberías y por acá sale vapor, ¿no? Así sale vapor, y este es el que va a mover acá unas paletas, ¿no? Mueve unas paletas de un motor y comienza a girar y gira, ya sea la armadura, que es donde están los imanes, o gira la espira. Al girarla, comenzamos a generar acá, en los terminales, una fuerza electromotriz inducida y tenemos energía. Les había hablado también, otra opción es el mar, el movimiento del mar, el aire, ¿no? Los vientos, hay que buscar los pasos de viento, se llaman, lugares donde hayan vientos prácticamente todo el año y que tengan una buena velocidad para que puedan generar una muy buena cantidad y calidad de energía eléctrica, ¿no? Entonces son las tres formas en las cuales yo puedo crear una fuerza electromotriz inducida. Bueno, no sé si ustedes, bueno, ustedes recién están empezando, ¿no? Con estos cursos, están aprendiendo, estamos viendo cómo, miren, cómo podemos crear acá energía, cómo podemos crear voltaje, ¿no? Entonces, alguna vez a unos jóvenes de una carrera de mecánica les di una idea para una tesis. Me parece que algunos lo estaban investigando, pero ya lo he visto en Estados Unidos. En Estados Unidos justo ya ha aparecido. Es una bicicleta, ¿no? Pongamos acá, bueno, no soy muy bueno. Imagínense su bicicleta, ¿no? Tiene acá sus llantas, bueno, acá es otra llanta. Bueno, acá todo el esqueleto de la bicicleta, ¿no? Bueno. Pero acá está el sistema de los pedales, ¿no? Con lo cual ustedes, ¿no? Pedalean y le dan impulso a la rueda trasera, la que es la que finalmente les va a dar el movimiento, ¿no? La delantera la dirección y la trasera es la que les da la fuerza, el impulso. Entonces, la idea era, ¿por qué no generar con el movimiento de esta rueda, con lo que uno pedalea, ¿sí? Gire la llanta, va a girar la llanta y eso haga que gire un sistema de imanes o una bobina y al girar me cree una fuerza electromotriz inducida. ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido? ¿Para qué la crearía? Bueno, uno, podría tener un sistema de iluminación, pero dos, y yo lo consideré que era lo más importante, era que esta fuerza electromotriz inducida me permitiera cargar una batería. Me permitiera cargar una batería, ¿sí? Me permitiera cargar una batería, la cual yo podría utilizar utilizando un sistema inteligente, como puede ser un sistema con una tarjeta integrada, ¿no? Que cuando detecte que yo estoy en una bajada, ¿no? Eso se puede hacer así como los celulares que ustedes mueven y detectan una u otra posición, entonces igual, eso se le llama acelerómetro. Cuando la bicicleta esté de bajada, ¿sí? Cuando la bicicleta esté de bajada, ¿no? Cuando estemos en bajada, lo que va a hacer la bicicleta es ganar energía, ganar energía. Esto se va a mover y que gane acá energía, comienza a cargar esta batería. Pero cuando esté en subida, que una subida mucho más pesada, ¿no? Entonces, que tenga una especie de un motorcito acá, ¿no? Que tenga un motor que adicionalmente a lo que ustedes puedan pedalear, adicional al pedaleo,
también me genere una fuerza motriz, un motorcito que les ayude a subir. ¿Listo? Entonces, acá no tenía que utilizar energía eléctrica, perdón, no tenía que utilizar gasolina, ningún combustible. Solamente, miren, utilizando la propia fuerza con la cual ustedes van a pedalear y van a transitar por una ciudad, por cualquier lugar, ¿no? Entonces, en un sentido, me va a permitir ganar energía, me va a permitir alimentar una batería, le alimento la batería, esa batería va a tener la fuerza suficiente para después, cuando yo quiera ir por una pendiente, ¿no? Que me va a ser un poco pesada para mí, no es que va a ser como una moto que me va a subir por sí sola, no. De repente yo voy a también pedalear, voy a ayudar y adicional a eso, un motorcito va a ayudar a que yo pueda subir, ¿no? Es una manera, es una forma, ¿no? Muy interesante en la cual yo podría utilizar este criterio de las fuerzas inducidas, ¿no? Era una idea que se dio para unos jóvenes de una carrera de ingeniería mecánica, pero en general, bueno, puede ser para cualquier ingeniería de sistemas también, porque hay que ver acá la parte de la electrónica para que controle cuándo es bajada, cuándo es subida, ¿no? Eso alguien le tiene que decir al sistema para que encienda el motor, ¿no? Para que pueda encender el motor y pueda ayudarme a subir, ¿no? Entonces son ideas para lo que son proyectos de tesis. Ojalá que los chicos lo estén estudiando y bueno, o ustedes quizá en algún momento les interese. Sería muy interesante poner en práctica esto, ¿no? En Estados Unidos, como les digo, ya han hecho algo similar, solo que, bueno, ya con la tecnología que tienen, le han puesto más cosas acá en un panel, en la cual les indica la velocidad a la cual van, incluso se comunica con su celular para saber en dónde están, bueno, y sí, infinidad de cosas que, bueno, con más tecnología se puede hacer, ¿no? A través de Bluetooth se conecta a su celular o se conecta a una pulsera y también para los que hacen deportes les va indicando su ritmo cardíaco, presión, su temperatura, ¿no? Todo esto. Son proyectos muy interesantes. Quién sabe, algún día ustedes también se animen a poner en práctica alguno de ellos. Muy bien, señores. Vamos a quedar acá. He subido un material, espero lo puedan revisar. Con ese material, por favor, revisen los ejercicios que les había propuesto, ¿ya? Para la siguiente clase. La siguiente clase, el día jueves, vamos a tener clases. Vamos a hacer ejercicios de inducción magnética, un par de ejercicios para que quede claro, ¿no? Van a ver, no es tan complicado. ¿Listo? Y para ya ir cerrando este tema de campos magnéticos y pasar a los temas ya finales, ¿sí? Entonces, el fin de semana debo ya estar subiendo un paquete de ejercicios. Esto sí, tienen que desarrollarlos para presentarlos en fecha que ya yo les voy a indicar, ¿ya? Por favor, revisen el material. Ahora también voy a subir más material y los videos. Espero que ya no haya problema con el aula virtual. Ayer no podía subir material, no sé cuál fue la razón, pero en un rato voy a probar otra vez en subir el material, ¿ya? Por favor, revísenlo y cualquier duda por el WhatsApp, ¿listo? Cualquier duda que tengan me avisan por el WhatsApp y el día jueves para resolver ejercicios. Bien, señores, entonces nos estamos viendo. Hasta luego. Bien, hasta luego, señores.